ejemplo, mucho se habla hoy en día de qué es el machine learning o las redes neuronales. El machine learning es una rama de la inteligencia artificial que es como un paso más allá de la programación porque le permite a lo que tú estés programando em, que aprendan sobre los datos a los cuales tú lo estás nutriendo. Por ejemplo, tú puedes crear una aplicación o un scraper que te extraiga datos de una página web y que tu modelo de Machine Learning lo vaya aprendiendo para que luego puedas tomar decisiones o que le pidas que, según cómo lo vayas programando, em, te permite como hacer predicciones o tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso en el caso de ciencia de datos, hablamos de Machine Learning cuando vamos con el ejemplo de un hospital. Imagínate que el hospital en el cual estás trabajando te llaman y te dicen, oye, ¿sabes que hay un colapso del 33% de las camillas? Que no tenemos dónde dejar más pacientes porque las camillas están totalmente ocupadas, no hay nada que hacer, estamos colapsados. ¿Qué es lo que pasa? Tú empiezas a tomar ciertos datos, empiezas a realizar métricas, a construir modelos, a empezar a recibir los datos para poder tomar decisiones, empiezas a limpiar los datos, a filtrarlos. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, de ingreso de los pacientes, la hora de ingreso, las horas peak, las patologías que más hospitalización conllevan, los médicos, las áreas, y todo eso tú lo analizas con gráficos, con medidas de dispersión, etcétera, y puedes tener un panorama mucho más amplio para poder tomar decisiones y descubrir qué es lo que realmente está pasando en ese hospital. Y después te das cuenta que la razón por la cual hay tantas camillas ocupadas es porque los médicos están tardando un 33% más en emitir los diagnósticos porque imagina, no sé, la impresora no tiene tinta o porque la conexión de internet es lenta o porque los pacientes no llegan con la obra social a la consulta. Estoy diciendo una barbaridad para poner el ejemplo. Entonces te das cuenta que ese 33% de esa demora en los diagnósticos está llevando a que haya mayor porcentaje de hospitalizaciones y por lo cual el hospital se esté quedando sin camilla. Entonces, ¿qué es lo que haces tú con un modelo de Machine Learning o de aprendizaje profundo? Puedes predecir cuáles son las patologías y en qué momento van a aparecer más. Bien, o puede ser que ciertas patologías en cierta fecha puedan llevar a mayor tasa de hospitalización. Asma por la primavera, lo que sea. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en un caso en donde no sea tan, se pueda llevar más a la realidad? Por ejemplo, cuando hablamos de criminalidad, para los que son de Chile, o en toda Latinoamérica en realidad, cuando hablamos de la criminalidad, los datos son clave, porque le permiten a la policía, por ejemplo, saber cuáles son las áreas más peligrosas, en qué horarios, o con un modelo de Machine Learning puedes predecir cuándo suceden los eventos para poder tener mayor número de control policial ahí. Es algo que se podría implementar a través de la ciencia de datos o del Machine Learning, de la inteligencia artificial. Hay cámaras que ya contemplan la inteligencia artificial para poder delegar estos trabajos y hacerlos mucho más eficientes. Por ejemplo, cuando hablamos del metro, otro ejemplo bastante poderoso. Por ejemplo, por- cuando hablamos de oferta y demanda y las horas peak, hablamos netamente de, por ejemplo, en el metro, cuando hay una hora peak, y esto es un caso de una prueba que me hicieron en la universidad, y lo encontré bastante interesante. El caso era que en el metro había mucha demanda y muchas horas peak y no se podían solucionar esas horas peak. Entonces te pasan el conjunto de datos, estos típicos Excel o formatos CSV, y los analizas, lo empiezas a limpiar, los empiezas a tratar, empiezas a ver los gráficos. A esos datos le aplicas un modelo de aprendizaje profundo, lo vas entrenando, bla, 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 y te das cuenta que ese metro tiene un problema en la distribución
de los turnos laborales, porque en las horas donde mayor demanda hay, en las horas peak, es donde menores encargados o trabajadores hay designados en ese horario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te colapsan los servicios. ¿Qué es lo que hicimos con el modelo de aprendizaje profundo? Es que podemos predecir los días que más suceden estos eventos para poder derivar mayores turnos a esos horarios. Es algo súper lógico que tú piensas, oye, esto es algo que yo podría hacer sentado, no es necesario que seas ingeniero en ciencia de datos para poder solucionar esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es algo simple. Ahora, cuando no hay ninguna forma de obtener esos datos, cuando los datos no están, ahí es donde tienes que empezar a maquinar y a darte cuenta de cuáles son los datos que tienes que limpiar, cuáles son los algoritmos que tienes que crear. Si es que no están los datos, hay alguna empresa en la que tienen todos los datos bien ordenados y te toca trabajar con ellos nomás. Ahora, cuando no hay una forma de captación de datos, ahí es donde está el verdadero dilema.